homográfica es aquella que cumple con la forma de a por x más b sobre c por x más d. Donde a, b, c y d pertenecen a los reales, pero c tiene que ser expresamente distinto de 0. O sea que a, b, c y d pueden ser cualquier valor real, pero el coeficiente c tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Y hay que tener cuidado acá, porque salvo el coeficiente c, que no puede ser 0, tanto el coeficiente a como el coeficiente b como el coeficiente d sí pueden ser 0. O sea que nos pueden esconder cosas. ¿Sí? El 0 y el 1 se van a hacer una fiesta en las homográficas y van a crearnos ilusiones ópticas. ¿Sí? Vamos a pensar que ciertas funciones no son homográficas cuando en realidad sí lo son. Bien, pero vamos, antes de pasar a la verificación de las homográficas, a ver si una función es homográfica o no, vamos a analizar las asíntotas. Vamos a ver que las funciones homográficas son las que tienen esa forma que estamos viendo, a por x más b sobre c por x más d. Vamos a ver que siempre tienen una sola asíntota vertical y una sola asíntota horizontal. ¿Sí? Siempre van a tener asíntotas y siempre van a tener una sola de cada una. Vamos a ver cómo sería el análisis de la asíntota vertical. Para calcular una asíntota vertical, nosotros habíamos dicho que eran 3 pasos. Primero, hallar el dominio de la función. Segundo, calcular el límite de la función cuando x tiende a esos valores que no pueden ser. Después, si el resultado de ese límite es igual a infinito, quiere decir que hay una asíntota vertical en ese valor que no pertenece al dominio. Vamos a ver qué pasaría en esta función homográfica. Vamos a tomarla así con los coeficientes generales, sin números, para ser más rápido. Lo único que no puede pasar en esta función es que el denominador sea igual a 0. ¿Sí? Pueden tener los valores que quieran acá abajo, pero sean los valores que sean, todo eso tiene que ser distinto de 0. Entonces, hacemos el despeje para ver cuál es el valor que no pertenece al dominio en las funciones homográficas. Tenemos c por x más d, distinto de 0. El coeficiente d que está sumando va a pasar restando. Y después el coeficiente c que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y como el coeficiente c tiene que ser estrictamente distinto de 0, no vamos a tener problemas con esta división. Entonces, este es el valor que hace que ese denominador sea igual a 0. Fíjense que si este valor lo reemplazamos en x, este coeficiente c que está multiplicando se va a cancelar con este coeficiente c que está dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? D negativo. Me va a quedar D negativo más D positivo. O sea que todo esto que está acá abajo va a tender a 0. Arriba teniendo un número cualquiera, no me importa cuál,
va a ser que el límite de esta función tiende a infinito. Si voy a tener un número dividido algo que tiende a 0. Entonces, siempre vamos a tener que la asíntota vertical en una homográfica va a ser igual a menos d sobre c. O sea que siempre que estemos en presencia de una función homográfica, siempre vamos a tener una asíntota vertical en x igual menos d sobre c. O sea que son muy importantes identificar los coeficientes. Después vamos a ver cómo identificarlos ante diferentes situaciones que se nos pueden presentar. ¿Sí? Pero siempre va a haber asíntota vertical en x igual menos d sobre c. Si estamos hablando de una homográfica. ¿Sí? Tengan presente eso. Primero, tenemos que darnos cuenta que es una homográfica. Después, si es una homográfica, por propiedades va a tener siempre una sola asíntota vertical y va a ser siempre en x igual menos d sobre c. Y vamos a ver qué pasaría en la asíntota horizontal. Para calcular la asíntota horizontal, lo que tenemos que hacer es calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito. Y con lo que vimos en la clase de hoy, ¿qué creen que pasaría? ¿Cuál debería ser la asíntota horizontal en esta función homográfica? A sobre c. Perfecto. ¿Sí? Tenemos dos polinomios del mismo grado. Esto está elevado a la 1 y esto está elevado a la 1. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a infinito va a ser el cociente o la división entre los coeficientes principales. ¿Sí? Eso ya lo demostramos. O sea que siempre va a haber asíntota horizontal en y igual a sobre c. Entonces, yo detectando los coeficientes de una homográfica, a simple vista yo ya puedo saber cuál es la asíntota vertical y cuál es la asíntota horizontal. Siempre van a tener una y una, ¿sí? Porque al coeficiente c ser distinto de 0, esto no va a tener ningún problema. Siempre voy a poder dividirlo. ¿Sí? Entonces, funciones homográficas va a tener siempre esa forma que vemos ahí, siempre va a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Vamos a ver ahora diferentes casos donde el 0 y el 1 se hacen los traviesos y nos muestran cosas que no son lo que parecen. Bien, primera función, 1 sobre x. ¿Es una función homográfica o no? ¿Cumple con la forma a por x más b sobre c por x más d, siendo a, b, c y d perteneciente a los reales y siendo c distinto de 0? ¿Es una función homográfica o no? ¿Creen que no? ¿No cumple con esa forma? Acuérdense que hay dos números que son muy traviesos y nos esconden cosas. Bien, aunque a simple vista pareciera que no tiene nada que ver con una homográfica,
Podría serlo o no, lo es. Si nosotros lo pasamos a la forma completa, si nosotros completamos esos polinomios, dijimos que A, B, C y D pueden ser cualquier número real, excepto C, que tiene que ser distinto de 0. Entonces, cuando yo quiero que desaparezca algo, lo multiplico por 0, le doy al coeficiente valor 0. Total, a mí la definición demográfica me dice que sea perteneciente a los reales, no me dice nada que sea distinto de 0, salvo el coeficiente C. ¿Sí? Si nosotros esta misma función la escribimos de esta manera, no cambia nada. ¿Sí? 0 por x va a hacer que este término no tenga sentido, entonces solamente escribimos el 1 que está acá. Y en el denominador, ¿qué pasa? Tenemos un 0 sumando, no tiene sentido escribirlo. Y la x tiene un 1 multiplicando, tampoco tiene sentido escribirlo. ¿Sí? Por eso insisto, siempre que vean cualquier expresión matemática, piensen que hay un 1 y un 0 que están haciendo travesuras, ¿sí? Y en la función homográfica, el 1 y el 0 se hacen una fiesta, ¿sí? Nos van a esconder cosas siempre. Bien, pasamos a la segunda. Entonces, la primera sí es una función homográfica. 1 sobre x es una función homográfica. La segunda, 5 menos 8x sobre 6x más 9, ¿es una función homográfica o no? ¿No? Bien, me encanta porque se confunden, caen en las trampas del 0 y el 1. ¿Es una función homográfica? Exactamente. Está desordenado, pero eso no le impide ser una función homográfica. ¿Sí? Lo que digo siempre, si Ruffini llega a ver este polinomio, le bajaría la presión. Pero bueno, el coeficiente A es menos 8. ¿Estará desordenado? Bueno, cosas que pasan. Pero el coeficiente A es igual a menos 8, el coeficiente B es igual a 5, el coeficiente C es igual a 6, distinto de 0, y el coeficiente D es igual a 9. ¿Sí? O sea que la segunda también es una función homográfica. Y ya que estamos, les pregunto, ¿cuál es la asíntota? Vamos a empezar por la vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical de esa segunda función? Dijimos que las funciones homográficas van a tener siempre una sola asíntota vertical y una sola asíntota horizontal. Menos d sobre c, que en este caso sería menos 9 sobre 6. Perfecto. Bien, menos 9 sobre 6, popularmente conocido como menos 1,5. ¿Y cuál sería la asíntota horizontal de esta función? Menos 8 sextos. Perfecto. ¿Ven? Si nosotros detectamos los coeficientes, primero detectamos que sea una función homográfica y después detectamos cada uno de los coeficientes,
esto se resuelve solo. Esto va a ser igual a la asíntota horizontal, menos 8/6. ¿Sí? Por más que nos lo den desordenado, como está acá, yo tengo que ver cuál es cada coeficiente. ¿Sí? El lugar que ocupa cada coeficiente. El coeficiente A es el que está multiplicando a la X. Entonces esto es el coeficiente A. ¿Sí? ¿Estará desordenado? Bueno, es un problema del polinomio. ¿Sí? Pero la matemática siempre ordena todo. Bien, vamos a pasar a la tercera función. Esta que tenemos acá, 5/7 menos 6x. ¿Es una función homográfica? Bien, perfecto. Ahora cualquier función que vean ya van a empezar a decir que es una función homográfica. Ahora ya le encuentran los coeficientes a todo. Vemos que en este caso, en el numerador no tenemos x, porque el coeficiente a es igual a 0. El coeficiente b, que es el que no está multiplicando a ninguna x, sería igual a 5. Y abajo, en el denominador, tenemos el polinomio desordenado. Entonces, el menos 6x lo llevamos para adelante, ese es el coeficiente c, y el 7, que no está multiplicando a ninguna x, queda como coeficiente d. Bien, cumple con la forma de ser homográfica. Perfecto. Pasamos a la cuarta. 5x² más 2 sobre 8x menos 6. ¿Es una función homográfica? ¿Por qué no? ¿Por qué dicen que no es una función homográfica? Tienen diferente grado. No es por eso. Porque tiene x al cuadrado. Perfecto. Tendría que haber preguntado primero esto. Así generaba más incertidumbre. Claro, esta x está elevada al cuadrado. Acá en esta forma que tenemos acá no hay ninguna x elevada al cuadrado. Tiene que ser a por x. Tienen que ser dos polinomios de grado 1. Sí, con esto le sacamos las chances a la última opción. Esta x está elevada al cuadrado, entonces no hay chance de que sea una homográfica. Sí, es un polinomio de grado 2 dividido en un polinomio de grado 1, pero esto no es una homográfica. Y ya viendo esto, solamente para cumplir, les pregunto, la quinta, ¿es una función homográfica? 5x² más 2 sobre 8x² menos 6, ¿es una función homográfica? Perfecto. Ya lo respondimos antes, no. Porque tenemos los dos elevados al cuadrado, no cumple con esta forma. Acá no hay ninguna x elevada al cuadrado, entonces esto tampoco es una función homográfica. Tendrá asíntotas verticales u horizontales, pero no se van a calcular de la manera
que vimos así fácil mirando solamente los coeficientes. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es diciendo que no son homográficas, o sea que no cumple las propiedades que vimos con las asíntotas. ¿Sí? Pero pueden tener asíntotas, pero no se van a calcular de la manera que vimos en las homográficas. ¿Y esta función que tenemos acá es una función homográfica? Todos convencidos de que no. O sea que se mete en el chip de que si hay un cuadrado no puede ser una función homográfica. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si nosotros factorizamos, la función no pierde su esencia, o sea, sigue siendo lo mismo. ¿Qué pasaría si yo saco factor común x arriba y abajo? Algo como esto. ¿Sí? Si saco factor común x en el numerador y saco factor común x también en el denominador, la magia de la matemática me dice, sacame las x de ahí. No tienen nada que hacer, no cambia nada. Entonces, como la matemática nos demuestra clase a clase, no todo es lo que parece o no todo es como nos lo muestran. Entonces, esa función es igual a esta función. Y esta función queda bien en evidencia que sí es una función homográfica. ¿Sí? Si yo puedo factorizarla, si yo puedo, mediante cualquier procedimiento matemático, llevarla a esta forma, es una función homográfica. ¿Sí? Siempre nos la van a dar escondida, maquillada, para que no nos demos cuenta. Entonces ahí están ustedes, practicar, chocar con diferentes ejercicios para ver cuándo sí y cuándo no. ¿Sí? Fijémonos que si volvemos a las anteriores que no lo eran, esto por más que lo factorice de la manera que quiera, no voy a poder llegar nunca a esta expresión de homográfica que vemos acá. Esto que tenemos acá tampoco. ¿Sí? Podré sacar factor común, podré simplificar algo de arriba con algo de abajo, pero nunca voy a terminar teniendo una expresión como la que tenemos acá, de homográfica. ¿Sí? Si al factorizar la matemática me lo permite reexpresarlo de otra manera, será una homográfica. Si no, será otra función, será una simple división de polinomios, pero no será una homográfica. Función homográfica, hallar el dominio, ceros, intervalos de positividad, negatividad y ecuación de las asíntotas. Ya a simple vista hay algunas que ya las pueden resolver. Ojo porque cuando tenemos una función como esta, ¿es una homográfica? Sí, pero le falta un poquito. ¿Sí? Hay que resolver la cuenta. ¿Sí? Esto que vemos acá no tiene la forma de homográfica que vimos recién. ¿Sí? A por x más b sobre c por x más d. Este 3 hay que resolverlo, hay que resolver esta cuenta y después sí, cuando nos quede la forma de la homográfica, ahí sí
vamos a usar las propiedades de los coeficientes y todo eso. ¿Sí? Tengan acá cuidado con este tipo de homográficas. ¿Son homográficas? Sí. Van a ver que si resuelven esta cuenta les va a quedar un valor con X, un valor con un número, abajo un valor con X y otro valor con el número. Bueno, vamos a hacer el 12. Hallar el valor de A perteneciente a los reales y el valor de B perteneciente a los reales, tal que la f de x... ¿Y acá qué pasó? Me quedó grande el... Ahí está. Tal que f de x igual a x más 4 sobre 4x menos b tiene asíntota en x igual 4 e y igual 2. Bueno, primero, esa función que tenemos ahí, a por x más 4 sobre 4x menos b, ¿qué tipo de función es? Vimos una sola hoy, así que aparte el título de la unidad ya nos da una pequeña pista. Pero bueno, igual por las dudas pregunto, ¿qué tipo de función sería esa? Una homográfica, muy bien. Esto es a por x más 4 sobre 4x menos b. Y nos da los datos de las asíntotas. Nos dice que tiene asíntota en x igual 4 e y igual 2. X igual 4. ¿Qué tipo de asíntota es? X igual 4, y igual 2. Asíntota vertical en x igual 4, asíntota horizontal en y igual 2. Vamos a empezar por las más fáciles. ¿Sí? Ya sabemos que es una homográfica y nos da la asíntota horizontal. Asíntota horizontal en una homográfica, como tenemos ahí arriba, es coeficiente A sobre coeficiente C. Entonces, coeficiente A sobre coeficiente C va a ser igual a 2. O sea que 2 va a ser igual a A sobre 4. ¿Sí? Esa es la asíntota horizontal. El 4 que está dividiendo, muy gentilmente, va a pasar multiplicando. Tenemos el valor de A. Increíblemente, cuando uno lee el enunciado, piensa que esto va a ser un quilombo, porque ve que A pertenece a los reales y B pertenece a los reales y nos da una función, pero cuando nosotros sabemos las propiedades de la homográfica, es como que todo se simplifica a un simple despeje. Entonces tenemos el valor de A. Tenemos el valor de A gracias a la asíntota horizontal. Y la asíntota vertical vemos que es menos D sobre C. Entonces,
la asíntota vertical, o sea que 4 va a ser igual a menos qué número sobre qué número. Ahí nos dice. La I era asíntota horizontal, me dijeron asíntota vertical. Sí, la asíntota horizontal es en I igual A sobre C. Asíntota vertical va a ser X igual menos D sobre C. Ahora, en esta función, ¿quién es D y quién es C? Como en todas las funciones. Lo bajamos un poquito, así vemos el dibujo de la homográfica. De arriba, o sea que acá nos va a quedar menos el valor de B y abajo nos va a quedar C, que es el número que está multiplicando la X, o sea que nos va a quedar 4. Ojo con los signos, ¿sí? Porque esto es B negativo y acá en la fórmula también hay un negativo, ¿sí? Todo va de la mano con todo. Entonces, este negativo con este negativo se cancelan y me quedaría B sobre 4. ¿Sí? Que esté el negativo solamente en la B es lo mismo a que esté el negativo acá también. ¿Sí? Me quedaría menos B sobre 4. Y ahora el 4 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Bueno, me quedaría 4 por 4 igual a B. Me quedaría B igual a 16. Igual esto, para no confundir, vamos a ponerlo así. O si no es lo mismo, este menos va a pasar del otro lado y me queda menos 4. Este 4 multiplica, me queda 16 negativo y después el signo de la B va a hacer que el 16 se haga positivo. Tomemos el camino que tomemos. Esto vamos a pintarlo de blanco, así no confunde. Y este despeje vamos a ponerlo acá, así vemos todo en simultáneo. Y ahí, con muy, pero muy poco esfuerzo, hallamos los valores de A y B. ¿Sí? De ahí la importancia de conocer las propiedades de la homográfica. Si no, tendríamos que haber calculado los límites de la manera antigua, ¿sí? Sacando factor común o calculando el dominio, viendo quién no pertenece al dominio, calcular el límite cuando X tiende a ese dominio. Pero como son homográficas, ya sabemos que se va a cumplir siempre que la asíntota vertical va a ser X igual menos D sobre C y que la asíntota horizontal va a ser siempre Y igual A sobre C. ¿Sí? Los coeficientes principales.
Después creo que alguien preguntó cómo sería esto, cómo se resuelve esta cuenta. Es una suma de fracciones. ¿Sí? Multiplico los denominadores. ¿Alguna del 9 de este? Sí, el que quieran. A, B, C, D o E. Elijan uno y lo hacemos. Bueno, hacemos el D. Entonces, x más 1, x menos 2. Todo esto más 3. X más 1 sobre x menos 2 más 3. Genial. X más 1, x menos 2 más 3. Esto que tenemos acá, bueno, vamos a copiarlo acá, así queda fijo. ¿Cómo se resuelve esta suma? Lo ponemos así, divido 1 para que queden en igualdad de condiciones. Y ahora resolvemos la multiplicación. Nos remontamos a la primera parte. Ahí tenemos con los mismos colores que la homográfica cómo se suman fracciones de distinto denominador. Empezamos por el de abajo. El denominador nos queda x menos 2 por 1. Si se multiplican los dos de abajo. Los ponemos en colores. Esto queda de color rojo. Esto de abajo quedaría en color azul. Este de acá arriba quedaría de color verde. Y este de acá abajo quedaría en color amarillo. Qué mal que elegí los colores. ¿Cómo pude elegir así? Bueno, me puede pasar. Bueno, los dos de abajo se multiplican, como vemos. Y arriba queda la multiplicación cruzada, más menos, dependiendo del signo que tengamos. En este caso es más. Arriba nos quedaría x más 1 por 1 más, porque acá tengo un más, x menos 2 por 3. Resolvemos. Este 1 multiplicando no tiene mucho sentido. Este 1 multiplicando tampoco tiene mucho sentido. Distribuimos el 3. 3 por x, 3x. 3 por menos 2, menos 6. No tenemos ninguna multiplicación ni división. Los números pueden salir afuera de los paréntesis. ¿Sí? Se les terminó la cuarentena a los valores del numerador. Ahora resolvemos la cuenta. Acá abajo el paréntesis tampoco cumple ninguna función. Y acá tengo x más 3x. Ponemos directamente 4x. Y después queda 1 positivo menos 6.
ponemos directamente menos 5. Y ahí nos quedó una función muy coqueta con toda la forma de una función homográfica. Ya sabemos quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Entonces, sin mucho preámbulo, directamente vamos a decir que hay asíntota, vamos a empezar por la horizontal que es más fácil, en I igual, y me van a decir ustedes, hay asíntota horizontal en I igual, ¿en dónde tiene asíntota horizontal? (4/1), perfecto, popularmente conocido como 4. Y va a haber asíntota vertical en X igual en X igual 2/1, directamente 2. ¿Sí? La asíntota horizontal es el 4 que está acá arriba dividido el 1 que está acá abajo. Después, la asíntota vertical va a ser menos D sobre C menos D, o sea que sería menos menos 2, quedaría 2 positivo, sobre C. Menos menos 2 dividido 1, nos queda 2. Ahí tenemos las asíntotas. No me acuerdo qué más pedía. Dominio, ceros, intervalos de positividad y negatividad. Bueno, el dominio de esta función ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos el 2. Recordemos que antes de sacar la asíntota vertical, si nosotros no usamos las propiedades de la homográfica, ¿qué tendríamos que haber hecho? Primero buscar el dominio y después calcular el límite de la función, el límite de esta homográfica, cuando x tiende a ese valor que no puede ser, si el resultado es infinito, entonces es asíntota vertical. O sea que la asíntota vertical, primero, las asíntotas nunca pertenecen al dominio. En el caso de las homográficas, siempre van a tener una sola asíntota vertical, entonces siempre va a ser los reales menos la asíntota vertical. Perfecto. Después nos pide los ceros. O sea que me está pidiendo
conjunto de ceros. Para averiguar el conjunto de ceros, lo que hacíamos era igualar la función a 0. Si igualamos esta función homográfica a 0, x menos 2, ¿lo puedo pasar multiplicando del otro lado? ¿Puedo pasar una x que está dividiendo multiplicando? Puedo tranquilamente. ¿Sí? Si acá tuviera una desigualdad, ahí sí, tendría que hacer el molde. Como tengo una igualdad, no pasa nada. Ese x menos 2 va a pasar multiplicando. Y cuando el x menos 2 se encuentra con el 0 multiplicando, el 0 se lo come. Eso vamos a dejarlo para no saltearnos pasos. Después el 5 pasa sumando y el 4 pasará dividiendo. Acá tenemos el conjunto de ceros, 5 cuartos. Ese es el valor que hace que la función sea igual a 0. Conjunto de positividad y negatividad. Gracias al querido Bolzano, sabemos que si hay una sola raíz es porque puede haber como mucho un solo cambio de signo. Hay que probar con valores menores al 5 cuartos y con valores mayores al 5 cuartos y vemos qué es lo que pasa. Agarramos la homográfica, f de x, un número más chico que el 5 cuartos para reemplazar en la x, un número muy gauchito para este tipo de reemplazos. ¿Cuál les parece que es? ¿Cuál creen que nos convendría reemplazar en la x para hacer que la cuenta sea más fácil? Un número que sea menor a 5 cuartos. Perfecto. Entonces esto nos queda 4 por 0, esto nos queda directamente 0 y esto nos queda menos 5 dividido menos 2. Cinco medios positivo o sea que cuando x vale 0 ahí los valores son positivos, o sea que desde el menos infinito hasta el 5 medios positivo vamos a tener un conjunto de positividad
Y ahora vamos a probar a ver qué es lo que pasa con un número mayor al 5 medios. Cinco medios sería 5 cuartos, sí, me confundí con el 5 medios de la respuesta. Hasta el 5 cuartos, bien, perfecto. Ahora vamos a elegir un número mayor al 5 cuartos. Cinco cuartos es un poquito más que 1, es 1,25. O sea que no podemos usar el 1, vamos a usar el 2. 4 por 2 y acá abajo nos quedaría 2 por 2. Ah, miren qué bien, miren qué casualidad. Tenemos una asíntota en x igual 2. Entonces tenemos tres intervalos para ver. Tenemos del menos, ¿sí? Fíjense que si yo reemplazo la función por 2, acá me queda 0. Me queda una indeterminación. No puedo poner, la función no puede tomar el valor 2. Hay una asíntota ahí. Entonces hay que ver qué pasa entre el 5 cuartos y el 2. 5 cuartos es 1,25 entre el 1,25 y el 2. Vamos a poner 1,5. 1,5 arriba, 1,5 abajo. 4 por 1,5 da 6, menos 5 da 1, positivo arriba. Y abajo 1,5 menos 2 da menos 0,5. O sea que el resultado de esta cuenta da menos 2. Como da negativo, en ese intervalo entre el 5 cuartos y el 2 vamos a tener conjuntos de negatividad. Y ahora vamos a probar otro valor con los mayores al 2, a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Ahora lo vemos con un gráfico. Como con moldes. Acá no tenés desigualdades. ¿Cómo sería? ¿Cómo plantearías los moldes? Directamente la función mayor a 0 y menor a 0. Podría ser. Nunca nadie me lo planteó, es verdad. Podemos buscarlo de esa manera. Lo que pasa es que dándole valores a la función, claro, sí, debería poder llegar a lo mismo. El tema es que de esta manera es más sencillo, porque vos le das valores y completás la función y ya sabés los intervalos. De la otra manera tendrías que hacer los casos positivo, negativo, negativo, positivo para los menores y después positivo, positivo, negativo, negativo para los mayores. Sí, sería más tedioso. Pero sí, debería llegar a lo mismo. Muy bien.
3 por 4, 12. 12 menos 5, creería que 7. Y acá abajo queda 1. O sea que acá quedaría 1 positivo. Quedaría 7. Entonces también conjunto de positividad desde el 7 hasta el más infinito. Esto vamos a hacerlo un poco más chico, así entra todo. Y ahí tenemos conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, que esto era lo que pedía. Asíntotas y el dominio. Ahí tenemos la respuesta. Vamos a ver cómo dibujaría el GeoGebra una función como esta. 4x menos 5 sobre x menos 2. x menos 5 sobre x menos 2. Si nosotros le damos valores, vamos a ver que llegamos a esta función homográfica. ¿Sí? Cuando nosotros vimos el dibujo del gráfico de 1 sobre x, vimos que tenía una forma similar a esta, donde van a tener siempre dos asíntotas. Y adivinen dónde están esas dos asíntotas. Acá vemos que la asíntota vertical está en x igual 2. ¿Sí? Vemos que la función se va a acercar cada vez más al 2, pero nunca la va a tocar por izquierda. Y por derecha vemos que también se va a acercar al 2, pero nunca va a llegar a tocarla, por eso es una asíntota. Es una asíntota vertical, y esa asíntota está ubicada en x igual 2. De la misma manera que nos habían dado a nosotros los números. ¿Sí? Hay asíntota vertical en x igual 2, y nosotros dijimos que hay asíntota horizontal en y igual 4. Venimos acá y vemos que, oh casualidad, en el eje y igual 4 hay una asíntota horizontal. Fíjense que la función se va a aproximar a medida que yo me voy para el infinito, se va a aproximar cada vez más a esa línea que es el 4, pero nunca lo va a tocar. Si me voy para el menos infinito, si me voy para el más infinito, vemos que pasa lo mismo. Se va a acercar cada vez más a i igual 4, pero nunca lo va a tocar. ¿Sí? Nos podemos alejar del gráfico todo lo que querramos, que va a estar cada vez más cerca. Obviamente acá, ante la vista nuestra, no se puede apreciar mucho, pero vemos que nos podemos ir hasta el más infinito, que nunca la va a tocar, nunca va a tocar a la asíntota horizontal en i igual 4. Ahí tenemos las asíntotas. A ver qué otra cosa más calculamos. Conjunto de ceros, 5 cuartos. Conjunto de ceros es el valor en donde cruza o toca al eje x. Vemos que cruza el eje x solamente una vez.
y es acá cuando x vale 1,25. ¿Sí? El 1,25 para x es el 0 de y. 2 hasta más infinito. ¿Y yo qué puse? 7. Tremendo. Muy bien. Esto es desde el 2. Si no sé por qué estoy con los resultados. Acá también. Acá en este me equivoqué. Y en vez de 5 cuartos puse 5 medios. Sí, acá es el 2. Si nosotros comparamos con la asíntota, tenemos los cortes en la asíntota y en las raíces. El resultado que nos da acá es solamente el signo lo que nos importa. Bien, muy bien. ¿Por qué se toma la asíntota vertical en los intervalos? Porque al ser una asíntota horizontal, al ser una asíntota vertical, acá lo podemos ver en el gráfico, al ser una asíntota horizontal, generalmente de un lado la función va a tender a infinito y del otro lado a menos infinito, ¿sí? O pueden tender a más infinito los dos o a menos infinito los dos. Pero como es un punto en donde la función no está definida, puede ser que llegue al menos infinito desde acá y después arranque desde arriba, ¿sí? Como vemos acá. Siempre vamos a tener los cortes en las raíces y en las asíntotas verticales. ¿Sí? Porque vemos que se nos genera ese intervalo. La función va a ser positiva desde el menos infinito hasta esta raíz y desde el 2, que es la asíntota, hasta el más infinito también va a ser positiva. ¿Sí? Tal cual nos quedó a nosotros ahora, ¿sí? Borren el 7. Desde el menos infinito hasta el 5 cuartos y desde el 2 al más infinito, como vemos acá, está siempre por encima del eje X. Y después, desde este valor, desde esta raíz hasta el 2, que está ahí muy pegadito, ¿sí? Desde esta raíz hasta el 2 va a ser siempre negativa. ¿Sí? Yo me puedo ir para abajo. Pero no va a pasar del 2, ¿sí? Porque al 2 no lo va a poder tocar nunca, entonces se va a ir hasta el menos infinito la función, pero nunca lo va a poder cruzar. ¿Sí? Entonces del menos infinito hasta el 5 cuartos, o 1,25, y desde el 2, que arranca en el más infinito de la y, hasta el más infinito de la x, la función está por encima del eje x. Y entre la raíz y el 2, que es la asíntota, va a estar por debajo del eje x, tal cual lo vemos acá en el gráfico. Ahí lo vemos con el 2. ¿Sí? Y así pueden corroborar si hicieron bien las cuentas, ¿sí? o si se equivocaron en copiar algún número, como me pasó a mí. ¿Sí? Acá obviamente no iba a ir el 7. Nosotros hacemos esta cuenta para ver los números, nada más, para ver el signo del resultado. Pero después, siempre lo que nos va a dividir en intervalos van a ser las raíces y las asíntotas verticales. ¿Sí? La asíntota horizontal no juega para nada porque está en función de y. Tanto el conjunto de positividad, negatividad o ceros están siempre en función de x, hablando del eje x. ¿Sí? Así quedaría el ejercicio D.
que es una homográfica más, nada más que antes había que resolver la cuentita de la suma de fracciones.